Bueno, continuando con los ejercicios de transferencia de calor, vamos a comenzar con el primero. Nos menciona una placa cuadrada de madera de 35 por 35 milímetros y de espesor de 15 milímetros conduce calor a través de su espesor en condiciones estacionarias. Se mide la corriente de calor en la placa y es de 14,3 watts cuando se mantiene una diferencia de temperatura de 25 grados Celsius entre las caras de la placa. Calcular la conductividad térmica del trozo de madera. Bueno, para esto, como siempre lo he dicho en todos los videos, hay que analizar nuestros datos para poder resolver el ejercicio. Nos menciona que hay una placa de dimensiones de 350 milímetros por 350 milímetros. Eso quiere decir que vamos a tener un largo de 350 milímetros y un ancho de la misma longitud de 350 milímetros. Pero nosotros vamos a trabajar en el sistema internacional, ¿no? Para que nos sea más sencillo. Vamos a transformarlos en metros esos milímetros, así que vamos a tener de 350 milímetros a 0,35 metros. También nos menciona el espesor de la placa de madera, y el espesor lo vamos a denominar como L, y entenderán por qué, de 15 milímetros. Eso en metros sería de 0,015 metros. Bueno, luego también nos menciona que la corriente de calor en la placa es de 14,3 watts. Vamos a denominarle H en 14,3 watts. Además nos menciona que la diferencia de temperatura es de 25 grados. La diferencia de temperatura va a ser de 25 grados Celsius. Bueno, vamos a recordar lo que es nuestra fórmula, en este caso de transferencia de calor. H, que va a ser la tasa de transferencia de calor, que va a ser igual a A, que va a ser el área, multiplicado por K, que K en este tema va a ser la conductividad térmica, multiplicado por la temperatura 2 menos la temperatura 1. Eso es la diferencia de temperatura, en pocas palabras, entre L, como ya se lo había mostrado, L va a ser el espesor que vamos a tener, ¿no? Bueno, ya teniendo nuestra fórmula aquí, nos pide la conductividad térmica de la madera. Nos da lo que es la tasa de transferencia. Tenemos los datos para poder hallar el área. Nos da la variación de temperatura y nos da el espesor que va a tener la placa. Ya tendríamos todo para poder hallar la conductividad térmica. Ahora vamos a hallar el área en este lado. ¿Cómo es el área? Va a ser una placa de madera y una placa se denomina por ser un rectángulo, un cuadrado, perdón. Bueno, no específicamente tiene que ser siempre un cuadrado, solo que en el ejercicio nos menciona que las dimensiones son iguales en el ancho y en el largo. Eso quiere decir, o inferimos nosotros, que es un cuadrado. Así que vamos a hallarlo como el área de un cuadrado sería de 0,35 elevado al cuadrado. El área va a ser igual a 0,1225 metros cuadrados. Perdón, la cámara está enfocando en otro lado. Ya que así obteniendo nuestro área. Ahora acá nos pide la conductividad térmica. Pues despejamos la conductividad térmica para poder hallarla. Vamos a tener la tasa de transferencia por el área, todo entre... No, perdón, me estoy equivocando. No sería por el área, sería por el grosor de la placa, en este caso L. Y acá sobre todo eso dividido entre el área multiplicado por T2 menos T1, que sería la diferencia de temperatura. Bueno, reemplazamos.
Solo nos queda reemplazar la transferencia de calor. La tasa de transferencia de calor va a ser de 14 watts, 14,3 watts, como nos mencionan en el ejercicio, nuestros datos obtenidos, multiplicado por el espesor, que también nos menciona que es de 15 milímetros o 0,015 metros en este caso. Vamos a trabajarlo mejor en metros. Y el área, que lo habíamos hallado aquí, que es de 0,1225 multiplicado por la variación de temperatura, que es de 25 grados Celsius. Haciendo una operación en la parte superior y en la inferior, nos saldría 0, en la parte superior con el denominador, en el numerador, perdón, 1245 entre, y en el denominador 3,0625. El resultado, esta parte, la conductividad térmica va a ser igual a 0,07 watts por metro por grado Celsius. Así dando respuesta a nuestra primera ejercicio. Continuando con el segundo ejercicio, nos menciona qué espesor de concreto se requiere para alcanzar el mismo valor de aislamiento que la fibra de vidrio de espesor 6 centímetros. Las conductividades térmicas de la fibra de vidrio y el acero, creo que hay un error ahí, si no me equivoco, en vez de acero debería ir concreto en esa parte. Bueno, vamos a tomarlo como concreto en esta parte, en esta coordenada, para poder hallarlo más sencillo y más rápido. Es la conductividad térmica de la fibra de vidrio es de 0,0 watts por metro por grado Celsius, y la conductividad térmica 2, en este caso del concreto, sería de 0,8 watts por metro por grado Celsius. Bueno, para esto, lo primero, hay que identificar, como siempre, nuestros datos. Nos menciona que hay una fibra de vidrio de espesor 6 centímetros. Para no, vamos a llamarle L, como siempre, L de vidrio. El espesor del vidrio va a ser de 6 centímetros. Vamos a trabajar en metros en este caso. Sería de 0,06 metros. No, perdón, claro, 6 centímetros, acá me estoy confundiendo. 0,6 metros. Luego nos pide el espesor de concreto que se requiere para alcanzar la misma aislamiento, el mismo calor de aislamiento, ¿no? Concreto va a ser igual, no lo sabemos, es lo que nos pide. Bueno, la conductividad del vidrio va a ser igual a 0,04 watts por metro por grado Celsius, y la conductividad del concreto va a ser igual a 0,8 watts por metro grados Celsius. Bueno, ya obtenemos nuestros datos. Recordemos otra formulita, en este caso de transferencia de calor, donde nos menciona donde va a ser la resistencia, ¿no? En este caso queremos la misma resistencia o el mismo aislamiento calorífico en ambos, ¿no? En el concreto y en el vidrio. La resistencia 1, en este caso, al vidrio vamos a llamar resistencia 1, y al concreto resistencia 2. O para vidrio va a ser, claro, sí, y resistencia 2 va a ser igual a la resistencia 2, porque queremos el mismo aislamiento. Pero recordemos que la resistencia va a ser igual a la conductividad térmica entre el espesor que va a tener este. Ya teniendo esto, vamos a denominarle resistencia 1 al concreto y resistencia 2 al vidrio. Ya reemplazando la resistencia 1 sería la conductividad térmica del concreto en este caso entre el espesor del concreto que se requiere va a ser igual
a la conductividad térmica del vidrio entre el espesor del vidrio, ¿no? Tenemos todos, en pocas palabras. Tenemos el... Solo nos faltaría justo nuestra incógnita. Vamos a reemplazar todo. O lo vamos a despejar ya para más sencillo. El espesor de concreto que se va a requerir va a ser igual. Para la conductividad térmica de concreto en este caso, multiplicado por el espesor de vidrio, todo entre la conductividad térmica del vidrio. Ya reemplazando el espesor de concreto va a ser igual. Conductividad del concreto, que es de 0,8, multiplicado por el espesor de vidrio, que nos vemos en el ejercicio, que es de 0,06 metros, todo entre la conductividad del vidrio, que va a ser de 0,4 watts por metro por grados Celsius. El espesor de concreto requerido, haciendo un cálculo rápido, va a ser igual de 1,2 metros. Dando respuesta a nuestro segundo ejercicio. Uno como el tercer ejercicio nos menciona la temperatura de uno de los extremos de una varilla de bronce de longitud 50 centímetros, de diámetro 3 milímetros y de conductividad térmica 109 watts por metro por grado Celsius es de 75 grados Celsius más alta que la de otro, pero es más alta que la del otro extremo. ¿Qué conductividad de calor pasa por la varilla durante el tiempo de 1 minuto? Bueno, para esto vamos a hallar nuestros datos. Menciona que la longitud que va a tener este va a ser de 50 centímetros. O vamos a trabajarlo en metros, 0,5 metros, para que nos haga más sencillo el ejercicio. También nos menciona que debemos tener un diámetro de diámetro de 3 milímetros, que va a ser igual a 0,003 metros. Una conductividad térmica de 109 watts por metro por grado Celsius y una variación de temperatura de 76 grados Celsius y un tiempo de 1 minuto, pero eso vamos a usar al último. Recordemos nuestra formulita. Tasa de transferencia va a ser igual al área por la conductividad térmica por la variación de tiempo, todo entre la longitud que va a tener este o el espesor que va a tener. En este caso estamos trabajando con una varilla, vamos a determinarle la longitud, pero el calor requerido en este caso acá va a ser igual la tasa de transferencia por el tiempo, sean una buena para poder hallarla. Bueno, vamos a resolver el ejercicio. Primero vamos a resolver nuestro área. Como es una varilla, tiene un diámetro, vamos a ir al área como una circunferencia. Pi cuartos por el diámetro al cuadrado. Vamos reemplazando, sería pi cuartos, el diámetro que se nos da 0,003, todo eso al cuadrado. El área va a ser igual a 7,07 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Ya teniendo nuestro área, procederemos a reemplazar nuestra fórmula de tasa de transferencia para poder hallar el calor necesario, ya que el tiempo lo tenemos, que es de 1 minuto, pero para trabajarlo mejor es 1 minuto a 60 segundos, ¿no? Para no equivocarnos.
Bueno, reemplazamos a nuestra primera fórmula. La tasa de transferencia de calor va a ser igual al área, que lo tenemos aquí, que es de 7,07 por 10 a la menos 6. Eso multiplicado por la conductividad térmica que se nos da, que es de 109, multiplicado por la variación de temperatura, que es de 76 grados, entre la longitud que va a tener esta, ¿no? Que es de 0,05 metros. 0,5 metros. Bueno, haciendo un cálculo rápido para hallar el tasa de interés, vamos a tener una tasa de transferencia, perdón, de 2 watts. Bueno, ya teniendo nuestra tasa de transferencia de calor, vamos a reemplazar en la fórmula que tenemos aquí calor necesario y el calor que va a requerir. El calor va a ser igual a tasa de transferencia multiplicada por el tiempo. El calor va a ser igual, la tasa de transferencia de calor va a ser igual 0,1172 watts multiplicada por el tiempo, que va a ser de 60 segundos. El calor que va a requerir esta, haciendo un cálculo rápido, o sea, de 7,03 joules. Así dando respuesta a nuestro tercer ejercicio.